4, 5, 6. Ya, ahora sí podemos. Buenas noches a todos. Qué pena por nuestra amiga que está delicada, pero bueno, nos habíamos quedado en esta filmina donde más o menos es una especie de resumen. El único factor, digamos, que todavía no habíamos hablado era el de religión, porque habíamos comentado el efecto cultural, genético, el efecto, digamos, de la familia por la socialización, el hábitat o, digamos, bueno, relacionado con la cultura, pero también con el factor, digamos, como que ecológico donde una persona se desarrolla, la organización social que de alguna manera es también parte de la socialización y los efectos que causa sobre una persona, la biografía, que haya tenido buena, mala, con experiencias agradables o desagradables, la educación como modelos que haya recibido, la influencia de los pares, etcétera. Y la religión que no lo habíamos mostrado. Buenas noches, colega Saconeta, muchas gracias por el saludo. No habíamos dicho, pero que, digamos, un poco históricamente sabes que la religión puede haber tenido momentos muy críticos, pero sin embargo cuando es llevada de una manera positiva, realmente la religión es un elemento de protección, porque las personas que ejercen religión sanamente, pues son personas que tienen más valores, tienen cierta buena moral, inclusive siempre buscan hacer el bien por una cierta razón. Son estudios que han mostrado que un factor de protección es la religión, ¿no? Entonces, por eso también habría que ver, ¿no? Familias que no tienen religión o que, peor que ello, si una cosa ser ateo no es grave, pero si es que, digamos, hay una conducta irreverente y, digamos, a todo lo que es religioso, lo que implica la religión, entonces es más complicado, ¿no? Ok. Además de esto, tendríamos que ver como otros factores, digamos, ver que para que se dé el delito, como que es una seguidilla, si esto es una especie de resumen, entre lo que implica el elemento genético con que una persona ha venido al mundo, pero que no es absoluto, ¿no? Es una predisposición, un trait, como lo hemos visto, un rasgo, como hemos visto o sea, anteayer, esa predisposición va a poder crecer o no crecer a través de ciertos factores, en este caso todo lo que puede implicar el ambiente externo, que es digamos, la cultura, el temperamento, que es la base, digamos, que va a ir formando la personalidad del individuo, qué tipo de personalidad se ha ido formando, se ha formado en la persona, en medio del ambiente en el cual el niño, el sujeto este ha podido desarrollarse y crecer. Entonces, según estos factores, se habla, no sé si les mencionaba, de lo que es la famosa hipótesis del déficit acumulativo, que plantea que cuando los factores externos, mientras mayor cantidad de factores externos negativos se junten en una sola persona durante su desarrollo, entonces mayor la probabilidad que esta persona pueda terminar en delincuencia o situaciones por el estilo, ¿no? Entonces, no es una cosa automática, no es matemática de decir 2 más 2, 4, y entonces una persona que tiene una familia violenta va a terminar siendo violento, automáticamente no, sino que es una suma de varios factores y la intensidad de estos factores, ¿no? Ok, viendo esto, es bueno que veamos, como estábamos viendo algunos factores de personalidad, que una personalidad mal formada comete delitos por una serie de factores, que son elementos que en realidad nosotros cuando valoramos a los sujetos en la cárcel o que están, digamos, son imputados por algo y encontramos estos y otros factores adicionales que evidentemente están relacionados con lo que se llama, entre comillas, perfil criminal. He dicho que todos, no son todos siempre absolutamente necesarios o imprescindibles. También hay personas que encontramos, entre comillas, sanas, pero que sí son autores de un delito. Pero podemos encontrar varios de estos. Por ejemplo, la falta de tolerancia a la frustración como un factor bastante generalizado, ¿no? O sea, personas que hoy por hoy es uno de los elementos que en nuestro siglo XXI, de las personas que ya están eh, volviéndose adultas o ya son adultas, son adultos jóvenes,
no aceptan un no por respuesta a muchos papás, situaciones, siempre quieren salirse con la suya, etcétera, cosa que no se veía antes, ¿no? Lo que decían los padres era ley, y la frustración pues se la guardaban, se la comían, no sé, pero no se manifestaba hacia afuera con la fuerza y además cantidad que se presenta hoy en día. Por otro lado, la menor capacidad de manejar la agresividad, es decir, eh, son más impulsivos y cuando tienen problemas reaccionan, por eso falta de tolerancia a la frustración con conductas agresivas y no la pueden manejar adecuadamente. Y también si es que la agresión o la violencia es generada por la otra persona, no son personas que pueden adaptarse y decir, no, o sea, esto no va conmigo, entonces para que haya una pelea necesitan dos y si yo no respondo a esta violencia, entonces ahí va a quedar, ¿no? Entonces no manejan la agresividad y responden violentamente a los problemas de la vida. Es decir, poca aptitud a la adaptación y sobre esta adaptación vamos a volver muchas veces hoy día, porque es uno de los elementos que se ha visto que realmente es tremendamente importante. El ser humano se adapta desde que nace y llega al mundo y tenemos a lo largo de la vida una serie de problemas y más aún un adulto con problemas, responsabilidades, dificultades, crisis, etcétera, y tenemos que adaptarnos a todo ello. Si no nos adaptamos, pues o la adaptación es inclusive se canaliza adecuadamente, genera una conducta, digamos, disruptiva, una conducta negativa, inclusive delincuencial. Presencia de disturbios psicológicos, sí, o sea, no necesariamente o sea, rasgos de trastorno de personalidad, no tiene, o inclusive pueden ser trastornos de personalidad completos, que es lo que vamos a ver también más adelante, no sé si llegaremos a ver eso hoy día, todavía no creo, pero estos elementos, digamos, de psicológicos ya están un poco dificultando, pero eso sí, se mantienen en imputabilidad todavía, ¿no? Simplemente los trastornos de personalidad son absolutamente imputables, pero generan un desequilibrio en la persona que le complican la vida, ¿no? No Ya, ahora sí, creo que sí, ahora me escuchan todos, ¿no? Ahora sí, ok, muy bien. Sí, no sé qué habría pasado, no tengo idea. Entonces, este último punto de falta de entendimiento de los principios eróticos, evidentemente se refiere más a las personas con delincuencia sexual,
y que habrían socializado de mala adecuación, de manera inadecuada, todo lo que es la sexualidad, no la podrían expresar con personas, digamos, de forma normal, o con personas adecuadas para su edad, para, digamos, sus necesidades, fantasías, etcétera, y es que buscan pues de otra forma, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se va generando a lo largo de toda la vida. Y cuando uno es niño, si es que uno ha sufrido de violencia sexual o a qué estímulos ha estado expuesto, etcétera, una serie de factores que se pueden analizar de por qué la persona no entiende y no tiene principios eróticos y morales adecuados en este rubro, ¿no? Por otro lado, volviendo, como les he dicho, voy a hacer harto hincapié sobre lo que es el elemento adaptativo. eh, Hay una incapacidad a esto, a adaptarse, ¿no? Una persona, el otro día hablábamos, que se adapta, pues puede hacerle frente a todas las situaciones y adversidades que se le presentan en la vida, de cualquier tipo, pero las personas que no, inclusive, pues una persona que enviuda, aunque sea joven, pues no porque ha enviudado y no tiene con quién tener relaciones sexuales, se va a dedicar a violar, pues se adapta a la situación, y poco a poco van surgiendo en esta persona una necesidad una, o una bueno, canalización de su impulso sexual hasta que posiblemente conoce a otra persona o por último simplemente sublima la relación sexual, pero se adapta a esto de una forma saludable, positiva, de alguna manera, pero no dañina, ¿no? Eh, por eso es importante que las personas se adapten a todo, ¿no? En este caso, como estoy mencionando aquí, las condiciones del medio, el medio puede ser adverso, pero no por ello nosotros tenemos que volvernos adversos, sino generar algún mecanismo para no entrar en esa situación y no que la adaptación no sea más bien en sentido negativo de seguir a lo malo que está en el entorno, sino de poder mantenerse. Como inferioridad de estructura, o sea, cuando personas tienen una inteligencia menor, obviamente tiene cierta incapacidad para enfrentarse con éxito a todas las exigencias que la vida le plantea, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, por eso se hablaba hace un rato de lo que es el desarrollo de la inteligencia. Como adopción también de formas de conducta que se aparten de la convivencia social armoniosa y constructiva. Todo niño, por lo menos los padres, en la medida de las posibilidades, con lo mejor de las intenciones en general, eh, eh, tienen por lo menos la intención, si lo logran, si no lo logran, dificultades, etcétera, que sus hijos se adapten adecuadamente al mundo y adopten formas adecuadas de conducta, sociables, etcétera, etcétera, para una convivencia social armoniosa, etcétera. Pero estas personas por ahí, si no han llegado a tener todas estas cuestiones positivas, obviamente cuando sean más adultos, o adultos van a tener dificultades de adaptarse, digamos, a normas sociales, a convenciones sociales que lleven a una vida tranquila, porque no están acostumbrados a ello por no haber sido adoptados en ese sentido. Y lo propio, pongo entre comillas, lo que son los barrios bajos, porque desde luego que no es un condicionamiento absoluto el que se tenga una mala posición socioeconómica para terminar en delincuencia, pero sí vemos que hay muchos factores predisponentes o complicantes, si vale el término, de esta situación. Por ejemplo, cuando hay pobreza puede haber hacinamiento, cuando hay pobreza puede haber mayor cantidad de estrés en las familias, y más allá de haber pobreza, etcétera, cosas que, como decía en la hipótesis del déficit acumulativo, son factores que se juntan y si la persona no tiene la posibilidad de adaptarse positivamente a este tipo de situaciones, pues puede recurrir fácilmente a la comisión de algún delito. Este modelo que plantea de carrera delictiva Luis Bender es muy interesante porque nos muestra, yo lo he diagramado así con unos cuadritos y unas rayitas entre medio, como una especie de red, o sea, red que hay muchos factores que están interrelacionados entre sí. Esta red podría ser tridimensional, como una bola, digamos, este tipo de factores, y todas las cosas de alguna manera tienen una conexión. ¿Y qué es lo que vemos? Muchas de ellas las hemos mencionado, como una crianza deficiente, sin armonía en el hogar, que es un elemento que poco a poco se va sumando a otros, o sumado a otros, va generando en una conducta delincuencial.
lo que hablábamos, me imagino, creo que lo he planteado en el anterior módulo, lo que es la falta de apego, pero por si no lo he hecho, porque creo que sí lo hice. La falta de apego, se ha encontrado que el apego es uno de los factores más importantes para una posible conducta delincuencial a futuro, es decir, que el hecho que un niño haya podido tener un apego positivo con su madre en el primer año o 2 años de vida es un factor de bastante protección para que no se meten problemas en el futuro. Pero si no lo ha tenido, pues entonces tiene un elemento en contra, ¿no? Que se va sumando a todos estos otros factores negativos. Si es que tiene rechazo de los pares, ¿no? Y esto es lo que vivimos o viven algunos adolescentes o niños en sus colegios, que les hacen acoso escolar, etcétera, sus compañeritos, si tienen mala fama o tienen, no se relacionan bien, y, ¿no? Amigos antisociales, luego también se relacionan bien con amigos, pero son antisociales. Entonces ese factor también es negativo. O relaciones heterosexuales difíciles, especialmente en las primeras relaciones amorosas que pueden tener los muchachos o chicas, en que tienen una experiencia negativa, que el muchacho o la chica entregó corazón, alma, vida y todo, y fue tremendamente mal correspondido, se hizo la burla, fue realmente tremendo. Entonces esas experiencias pueden ser traumáticas y resultar en una bronca. O sea, ahorita se me ocurre, claro, un extremo, el caso de este perico, ay Dios mío, se me dio el nombre pero tengo a la persona, este asesino en serie simpático, Ted Bundy, que él, bueno, ha crecido con unas cosas bastante complicadas en su vida, etcétera, en su biografía. Se enteró cuando era adolescente que su madre no había sido su madre, sino su abuela, la que pensó que era su madre, y la que era su madre era la que durante su infancia creyó que era su hermana. ¿No? Entonces eso ya lo desestructuró, pero en medio de todo parecía que se estaba adaptando, estudió en la universidad, tenía muy buenas notas y tenía una pareja, y esta muchareja, pues después él invirtió mucho amor, muchas emociones en ella, pero era él un poquito rarito, etcétera, así que ella decide terminar con él y acaba la relación, y esa decepción amorosa pues ha desatado al asesino en serie que después hemos visto, ¿no? En el caso del ambiente multiproblemático, de haber crecido en un ambiente hostil, en la familia, qué sé yo, en el barrio o demás cosas, el tener un temperamento difícil, que es algo de base genético que no puede tener, el sesgo, digamos, en procesamiento de la información. Esto es interesante, ¿no? Hay personas que pueden ser positivas o negativas, pero las personas negativas tienden a ver siempre, como decíamos un poco, creo que la otra vez, un vaso vacío en vez de ver un vaso lleno. O sea, tienen un sesgo en que solo escogen las cosas negativas y eso los condiciona negativamente hacia la búsqueda de soluciones, inclusive impidiendo que busquen soluciones adecuadas. Pensamientos desadaptados que todos tenemos o podemos tener en algún momento de nuestra vida, pensamientos de reventar a alguien, de pegar a alguien, de vengarnos de alguien, que le pase algo a alguien, etcétera. Pero normalmente una persona sana no pasa de aquello de tener un pensamiento así medio torcido que le dure un rato solamente y se desahoga inclusive con eso y punto, lo deja ahí y no pasa a la realidad, pero estas personas llegan al siguiente paso, ¿no? Un estilo de vida antisocial que, bueno, ya actúa con conductas que no son adecuadas o factores genéticos, bueno, que son de base, un déficit cognitivo. Hemos visto que en promedio las personas que están encerradas en la cárcel con algún delito tienen en promedio un poquito menos o bastante, no un poquito, un poco menos de lo que es el promedio de toda la población mundial. Desde luego que con esa teoría habría que tener cuidado, un beneficio de inventario, pues también las personas menos inteligentes son las que se hacen pescar, podría ser, ¿no? Pero de todos modos, hemos hablado que es un factor, ¿no? Que las personas no tienen una inteligencia suficiente. Problemas escolares que se han venido arrastrando, que han bajado la autoestima de la persona, que han afectado, digamos, a su propia imagen, y claro que tientan a la persona a buscar satisfacciones en cosas que pueden ser muy positivas. Deficiencia en habilidades sociales que pueda tener, ¿no? Entonces, claro, sus habilidades son torpes y por lo tanto muchas veces violentas, o problemas para tener un trabajo por la falta de capacidad que pueda haber desarrollado o no haberse capacitado como tal. Y así como esto, Lewis y Bender plantean estos, pero pueden haber algunos otros más, ¿no? A esto Hirschi realmente
plantea otros que, como les he dicho, creo que en el anterior módulo les hablé del apego, pero más o menos creo que informal. De forma informal, a ver un ratitito. Aquí alguien ha puesto algo, lo analizaré. Ay. Ujú. En el caso de Ted Bundy, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esa ruptura amorosa? Claro, evidentemente es una especulación, pero lo que se ha visto, este muchacho en su vida no ha tenido acciones que realmente hayan sido así delincuenciales, ¿no? Era raro, o sea, tenía a veces unas respuestas un poco fueras de foco, digamos, ¿no? Pero, y como que, inclusive el haberse enterado que su madre en realidad era otra, y todo eso, lo estaba como que superando, y ese amor que él habría tenido, lo habría volcado hacia esta su pareja, y claro, y al ser que una nueva persona lo decepciona, como que su madre no había sido su madre, su abuela había sido su hermana, que una mujer la vuelve a decepcionar, yo pienso que realmente ha sido lo que ha copado, ¿no? Porque él puso, como quien dice vulgarmente, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Puso todo su énfasis y su curación, no su curación, lavarse las heridas, como se diría, ¿no? Por todo ello en la pareja, y la pareja también le jugó mal, entonces él dijo, no, aquí las mujeres todas son malas, y como que la mayoría, la gran, si no todas, mayoría de todas sus parejas o sus matado, tenían un fuerte parecido con la pareja que la habría dejado, ¿no? Se ha proyectado, o sea, realmente es una hipótesis muy fuerte que no hubiera pasado nada con Ted Bundy si no hubiera tenido este tipo de ruptura amorosa, ¿no? Ok, si estamos pensando en el apego como tal, digamos, a padres de familia, o sea, normalmente el apego es, como decía, en los primeros años a la madre, comúnmente. Traspasa al padre, a la familia, y luego tiene que traspasar al colegio, ¿no? Ya la universidad, ya uno es grande, etcétera, ya tiene más establecidas, porque es muy importante que el niño sienta a lo largo de su vida una raíz, sienta algo con lo cual él tiene un compromiso, lo cual uno se identifica, ¿no? La madre, los padres, la familia, y como que uno dice, estoy orgulloso de apellidar, qué sé yo, por decir un apellido que no está en el grupo, no, que no se me ocurre ninguno, ya, Calle, ¿no? Y soy orgulloso de apellidar Calle. Listo, entonces, ser uno, o sea, como esta peliculita de ratoncito, ¿no? De ser un Little, ¿no? Ese ratoncito que pertenece a la familia Little. Ese es el asidero que una persona necesita para que, como tiene seguridad, no va a buscar hacer cosas malas, lo traspasa a la familia. Y luego al colegio, que es lo mismo, yo estoy orgulloso de pertenecer a tal colegio. Eso genera que un compromiso, esos factores de progresión de Hirschi, plantea que un niño que desarrolla compromiso, ¿ya? Padres, familia, después más adelante colegio, que no le puedo fallar a mis papás, no le puedo fallar a mi colegio, entonces tengo que esforzarme. Y luego, por ende, no me puedo fallar a mí, y no en un sentido egoísta, sino en un sentido bien adaptado y bien socializado, porque no es cuestión de echarle la culpa a mis padres que esto, al colegio, de lo demás allá, ¿no? Entonces, generar un compromiso de estilo de vida comprometido y correcto con el esfuerzo, con los elementos positivos, con lo que uno lo vaya a desarrollar como persona, es decir, cuando uno estudia, desarrolla como persona, cuando uno aprende, cuando uno, etcétera. Todas esas cosas que son parte del compromiso. Y la implicación es el uso de tiempo en actividades positivas, ¿no? Adicionalmente, este compromiso te dice, bueno, tengo entonces para seguir creciendo no solamente en el colegio, tengo que ubicar mi tiempo en cosas que me vayan a hacer crecer de otra forma ya también, ¿no? Que sé yo, un deporte, pertenecer a la parroquia, no sé, no, actividades que sean positivas en vez de tener tiempo libre que uno lo utilice fumando, tomando, o qué sé yo, qué otro tipo de cosas, ¿no? Porque no le importa el estudio, no le importa la familia, o sea, se dan cuenta cómo tiene una repercusión por atrás, ¿no? Y a ello también Hirschi, al igual que Loisel y Bender y los otros, plantean la creencia de la religión, ¿no? Como estilo de vida prosocial, ¿no? Como una cuestión importante, la religión, eh, eh, como un factor de protección, como les he dicho a ustedes, ¿no? Ahorita no sé quién se ha ido.
o se ha desconectado, no sé qué ha pasado. No. Psicosistema. Está Ronald Pica, está. Sí, no. ¿Quién se ha ido? Parra, creo. Parra creo que se ha ido, sí. Parra se ha ido. Bueno, puede ser que haya tenido un problema. Vamos a ver. Ok, entonces la amenaza, digamos, como factor para delinquir está como que permanente en todas estas situaciones, ¿no? Cuando hay estos factores negativos que se van juntando, entonces un niño, un adolescente, un joven evidentemente amenazado a caer, como se diría, en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver con la estimación de recursos que una persona puede tener. ¿De qué depende? ¿No? De muchos factores, por ejemplo, de la información del ambiente que pueda dar, o sea, sobre el futuro que le puede deparar o qué puede esperar para buscar y apuntar su vida hacia el futuro, de las experiencias que ha podido tener, de todas las características de la vida, que es de su vida, si son positivas o negativas, que se las puede ir sumando o restando como para tener una situación de amenaza en la cual el joven está creciendo, ¿no? ¿Por qué algunos delinquen y otros no? Esa es una tremenda pregunta que siempre pregunto, siempre me cuestiono. Y por ejemplo, sucesos de la vida que experimentan eh, nos pueden volcar hacia querer una revancha o hacia querer, porque ellos no tienen o ellos sí tienen y yo no tengo. Entonces, esas cosas, desde luego que nos pueden condicionar a querer buscar una solución, digamos, distinta y hasta inapropiada para obtener cosas, ¿no? Puede, y hacernos, por ende, vulnerables, ¿no? Eh, porque las personas cuando se les pregunta por qué no delinques, dan unas respuestas que son en general incompletas, ¿no? Sí, es que así me han educado, es que tengo miedo al castigo, es que así, ¿no? Son cosas que realmente no son, o sea, no digo que no sean reales ni verdaderas, pero que evidentemente son incompletas, ¿no? Hay muchas otras cosas que nos alejan de la conducta o nos acercan a una conducta delincuencial o nos hace vulnerables, ¿no? Y en eso está el temperamento, las capacidades que tenemos para afrontar todas las situaciones adversas de la vida, el apoyo social con el que se cuenta más adelante, con todos los factores que hemos visto en realidad sumados nos dan una situación de vulnerabilidad o no. Por otro lado, aumenta la probabilidad de una respuesta desadaptativa ante el estrés, ¿no? Esta cuestión que está relacionada, desde luego, con lo que es adaptación. Hay personas que ante el estrés reaccionan, digamos, pasivamente, se anulan, se aíslan, y otras que ante el estrés, pues, reaccionan de manera, digamos, o sea, alocada, violenta, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación, siempre estamos hablando de un elemento de adaptación, ¿no? Y el estrés es un condicionante muy complejo. Vemos, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, cuando hay falta de dinero, cuando los niños tienen problemas en el colegio o son muy gritones y uno llega a la casa y hay desorden. Todos esos factores que pueden generar estrés en una persona y ese estrés, desde luego que digamos, proyecta hacia la conducta de los padres pudiendo generar una conducta completamente desestabilizante, ¿no? Y como ejemplo pongo que niños con menos afecto, desde luego hay mayor probabilidad de presentar trastornos de conducta, porque el afecto hace que los niños crezcan más seguros, ¿no? Porque las personas se sienten apoyados por las personas, etcétera, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, estos factores hacen vulnerables, ¿no? Estos y muchos, lo que, digamos, habría que plantear. En elementos de riesgo individuales podemos ver temperamento, la tendencia a la agresividad, lo que he dicho, la impulsividad, búsqueda de sensaciones extremas, ¿no? Todos estos factores, de alguna manera, están relacionados a lo que es un locus de control externo. Este locus de control externo sí es un elemento muy, muy generalizado. ¿Qué es el locus de control externo? Es cuando las personas realizan conductas buenas
o evaden o no hacen conductas malas, mejor dicho, creo que así es mejor explicar, no realizan conductas negativas eh, por una moral interna, porque ellos, aunque no haya quien los pesque, aunque no haya quien los juzgue, deciden no transgredir esa norma, aunque sea chiquita, ¿no? Porque ellos dicen, no, no corresponde, no hago. Por ejemplo, una persona que se cruza el semáforo a las 3 de la mañana en rojo, puede decir, ay, a esta hora no hay ningún policía que me detenga, entonces me paso de largo. Eso quiere decir que no está no está, eh, está transgrediendo la norma. ¿Por qué? Porque no hay quien lo castigue. Entonces, la obediencia a la norma y a la conducta prosocial dependería de un agente externo que esté vigilando, que esté controlando, que amerite un castigo, etcétera, ¿no? Y todas las personas que son delincuentes, tienen esta falencia, ¿no? Un locus de control externo, en vez de tener un locus de control interno, que son personas que, aunque tengan las oportunidades para delinquir, no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el recibir coima, ¿no? Personas, o dar coima inclusive, ¿no? Entonces ahí ya estamos, es interesante analizar esa situación. Y ahí está la búsqueda también de sensaciones extremas, ¿no? Los psicópatas tienen esa situación en que les gusta buscar mucha adrenalina, meter fierro, como dicen, cuando manejan a toda velocidad, y buscar sensaciones extremas para poder sentir algo y con eso recién se sienten bien, ¿no? Eso es muy propio de los psicópatas, ¿no? Y este elemento del déficit de atención, que especialmente la hiperactividad, con o sin déficit de atención, no tanto el déficit atencional, sino la hiperactividad, es un factor que se lo ha descubierto hace unos años en Alemania especialmente, y después se lo ha visto en otros países, porque Alemania tiene muchos registros bien computarizados, bien estructurados, digamos, de la historia de vida de muchas personas, y han hecho una investigación donde se observaba que personas que están cumpliendo una condena, especialmente por variadas formas de delitos violentos, se ha visto que en el colegio tenían hiperactividad y habrían sido o no diagnosticados o mal diagnosticados, pero en todo caso mal atendidos por el sistema escolar, ¿no? En sentido en que no se les ha entendido que su problema no era por malcriados, por malos, por antisociales o lo que sea, sino era porque tenían un problema neurológico que les impedía mantenerse quietos y que por eso eran tan activos y que quién sabe qué, ¿no? Entonces, este tipo de chicos normalmente tienen, digo chicos porque la mayoría son hombrecitos, la mayoría han fracasado escolarmente, los han botado de los colegios por su mala conducta y en realidad no es la mala conducta lo que deberían haber, o sea, eso ha sido la manifestación, pero no era la enfermedad. Entonces, estos niños han sido socializados como chicos malos y que no pueden y que son malos, ¿no? Entonces, obviamente, si durante toda tu infancia te vienen diciendo que eres malo, desde luego que cuando tú eres grande, pues te convences de esa maldad, ¿no? Te convences de esa maldad, que eres malo y actúas mala. Porque la hiperactividad cuando uno es adulto, hay muchas formas, digamos, de controlarla por la propia madurez y por el propio desarrollo neurológico, que más o menos es mucho menor el problema o la dificultad que tienen las personas con hiperactividad. Pero sí es un elemento, un factor individual de riesgo. Y desde luego la personalidad que se va generando a lo largo de la vida, que puede ser más tranquila, más, digamos, dañina o no, pues, ¿no? Cosas que vemos de niños que son rebeldes, que tienen una conducta opositora de niños, luego pueden pasar a conductas disociales de adolescentes, para luego convertirse en conductas antisociales en la etapa adulta. Bueno, serían los factores de riesgo como tal. Avanzando en esto, entonces tendríamos que, o sea, analizar el tema de la personalidad para el derecho y la criminología. ¿Qué sería? ¿No? Habría que analizar este factor de lo que es el temperamento, lo genético, carácter, lo adquirido, que viene personalidad, y luego eso, la suma de todo aquello, es la conducta delincuencial, que de alguna manera podremos verla nosotras
qué sé yo, podemos verla como tal, ¿no? Ya manifiesta en un delito. Para avanzar, entonces, para entender, ya hemos visto, creo, un poquito de
de sufrir este trastorno explosivo intermitente y que por lo tanto se le puede aplicar emoción violenta. En el caso de la cleptomanía, bueno, la cleptomanía es la patología de robar, ¿no? Y de tener un impulso infrenable de robar, y este impulso que no se puede frenar, pues es que una persona roba, pero no roba cosas que son de valor, o sea, realmente roban cosas que tienen muy, muy poco valor y que la persona no puede, digamos, controlarse de no sustraer esa cuestioncita, que puede ser, qué sé yo, una punta bola, un paquetito de Kleenex, algo que evidentemente no tiene pues un valor vital, ¿no? Nadie se va a robar, es que yo no pude, yo tengo, soy cleptómano y me robó una computadora, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Eso es el cleptómano. Entonces tiene una cuestión relacionada con él. Por otro lado, el juego patológico son las personas que juegan y que evidentemente están, o sea, apuestan y no pueden controlar esa situación porque es un vicio, ¿no? El juego patológico es un vicio, ¿no? Como el alcohol, como la droga, etcétera, etcétera, y no pueden controlarse estos individuos. Eh, Desde luego que se meten en problemas legales, ¿no? Porque estas personas se meten a estafas para conseguir plata para poder jugar, pueden recurrir a la violencia cuando no se los deja jugar o cuando pierden y no saben dónde conseguir la plata, cuestiones por el estilo, se les complica la situación, entonces sí pueden meterse en problemas legales. Ahora, eso no les ha quitado en ningún momento, tampoco al cleptómano, porque bueno, el cleptómano podría acusárselo de un hurto, de un robo, pero normalmente es un delito de bagatela, porque el valor de lo que habría robado es muy bajo, ¿no? Entonces, al juez le tocará entonces diagnosticar o tipificar, sí, como puede ser un robo, pero de bagatela, un delito totalmente bagatela, y sugerir la intervención de un psicólogo más que un castigo, ¿no? En cambio, en el juego patológico, la persona puede llegar a recibir un proceso, o sea, tener un proceso y sufrir una condena, pero con un atenuante, ¿no? Y el atenuante pues, se lo puede compensar con que la persona haga un tratamiento psicológico para enfrentar este asunto. En el caso de la piromanía, son las personas que incendian y que sienten un placer enorme, así un éxtasis especial con la presencia de fuego, ¿no? Es más grande el fuego, pues más grande la emoción también de estos señores. Entonces hay que ver cuál es el transcurso que han tenido estos señores en su vida eh, para, para incendiar, como para que se pueda ver que haya habido una continuidad y una tendencia a ello durante todo, bueno, desde la adolescencia, inclusive hasta desde la niñez, que haya tenido episodios de haber prendido fueguito, una cosa aquí, una cosa allá, y bueno, su familia ha tenido que estar controlando en algunas situaciones que no causen daño. Por otro lado, se tiene que observar en estas personas, eh, por otro lado, en estas personas se tiene que pensar que no, se tiene que pensar que estas personas están, bueno, enfermas y que al estar enfermas, no, o sea, el fuego que han armado no pueden haber armado con una persona adentro que ellos tenían alguna bronca. ¿No? Normalmente se buscan un fuego si es que ya ha crecido su piromanía en el campo, qué sé yo, una pila de paja o un granero que está sin personas, ese estilo de cuestiones, ¿no? Pero si se buscan que es la casa justo con la esposa que está peleada, entonces no. Hay que ver mucho el trasfondo y qué es lo que estarían quemando para ver si es que tiene o no tiene sanción. Desde luego que hay que hacer una reparación del daño que ha podido generar este individuo, pero no necesariamente cárcel, ¿no? Es lo que en otros países se estila hacer con personas piromaníacas, pero cuando se las diagnostica evidentemente con piromanía, ¿no? Y tienen estos factores que ninguna persona salió dañada, menos una persona que está relacionada a esta persona, menos una persona que además tiene algún problema con esta persona, y lo que sí tienen que estar obligados entonces es al resarcimiento del daño material que han generado. No tienen normalmente cárcel, pero y obviamente también tienen que hacer una terapia psicológica. Bueno, entonces nos podríamos ir a otros, a que justo están aquí, yo decía dónde estarán, pero bueno, el trastorno explosivo intermitente, acabamos de poner, relacionado con emoción violenta, y en general, para estos cuatro elementos que hemos planteado,
no afectan a la esfera cognitiva, sino a la volitiva, ¿no? Es decir, hemos dicho que el elemento de la imputabilidad tiene que tener el elemento cognitivo, volitivo al momento del hecho. Estamos viendo que hay una afectación cognitiva, o sea, que no afecta más bien a la esfera cognitiva, pero sí a la volitiva. Pero no es que la anulan totalmente, sino que realmente la dificultan de estar en él. Por eso es que pueden ser, digamos, pasibles de un atenuante. En algunos casos puede ser un eximiente, ¿no? Como decía el caso tal vez de la piromanía, que la persona no llegaría a entrar a la cárcel, tampoco el cleptómano, pero sí tiene que reparar el daño y hacer una terapia, ¿no? En cambio, a los explosivos intermitentes sí se le pone emoción violenta, pero bueno, con los elementos de emoción violenta, con la pena que tiene emoción violenta de 6 a 8 años si es que es una pareja involucrada y hasta los 6 años es una persona ajena. Pero claro, con la 348 y feminicidio, la emoción violenta ya no es tema de discusión si es que es la pareja del hombre la que sale muerta, ¿no? En una discusión. Pero ese es otro tema ese es un tema muy legal que yo psicológicamente lo cuestiono bastante, ¿no? Ok, si vemos un segundo grupo de trastornos de personalidad, que es el gran grupo de trastornos de personalidad como tal, por ejemplo, y en el caso de celopatía, claro, desde luego la celopatía también es una dificultad de controlar impulsos, digamos, posesivos de pertenencia hacia una persona amada, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? El caso de la celopatía, lo problemático de esto es que normalmente va unida a mucha violencia. Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que si la persona es evidentemente celopática y ha llegado a cometer un delito, o sea, la violencia terrible contra la persona, hay que hacer un estudio si evidentemente es una persona patológicamente celosa, pero le podría servir un tanto como una, o sea, si es patológica sus celos, le podría servir de alguna manera como un atenuante. Pero yo creo que nuestro medio, como nuestro medio no utiliza mucho el recurso del psicólogo, no es fácil para un juez decir, sí, le vamos a dar un atenuante, pero con restricciones a la víctima, porque las personas son evidentemente peligrosas, ¿no? Sus celos pueden hacer es una obsesión al final, ¿no? Y al final no eres mía, no eres de nadie. Entonces la víctima puede correr cierto riesgo. Entonces, la combinación, en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de personas, las interna en un centro de adicción, ¿no? Porque es un problema de falta de control de impulsos severo, entonces pasan por una clínica para tratar este tipo de cuestiones. Y en eso, desde luego que la situación cambia y todo lo que son las garantías, etcétera, también cambian. Y después puede terminar y cumplir una condena en una cárcel si es que a la víctima le habría generado eh, daños, digamos, demasiado considerables, etcétera. Pero son porque las leyes y estas cosas se manejan allá de distinta manera. En cambio, nosotros acá no hacemos, lamentablemente, estas diferencias y este tipo de estudios, ¿no? Okay. Creo que no habían otras preguntas porque yo solo puedo leer unita de una en una. Aquí está, sí. Ok. Ese es el problema, ¿no? Que los jueces aquí se ensañan directamente, el agresor es como un monstruo y no dicen, bueno, veremos que es una falta de control de impulsos, que evidentemente son tremendamente peligrosos, ¿no? Pero igual merece la persona un tratamiento, no es cuestión de encerrarlo y punto, porque encerrarlo vamos a postergar que el tipo salga y por ahí con más bronca le dé a la víctima. Lo que es que generarle es que hay un cambio, ¿no? Que por lo menos tenga la opción de cambiar esa su patología. En este segundo, digamos, esta segunda perspectiva de ver algunos delitos a través de algunas patologías, tenemos el gran grupo de los trastornos de personalidad y aquí tenemos en la psiquiatría tres grupos. El grupo de los paranoides, esquizoides y esquizotípicos, el segundo grupo del trastorno antisocial, el limítrofe o fronterizo, el histriónico, el narcisista, el psicopático, y el grupo C por evitación, dependencia, obsesivo-compulsivo y pasivo-agresivo. Que ahora el pasivo-agresivo en realidad no se usa, ¿no? Pero por eso vamos a ver a los actualizados, ¿no? Si estamos en aquí aquí está. Si estamos en este grupo del paranoide,
¿Qué pasa con todos estos, no? El paranoide no es paranoico, porque el paranoico ya es un trastorno mental orgánico, ¿no? Estamos hablando solamente de un trastorno paranoide, es decir, como un atenuado, si vale el término del paranoico, porque esta persona simplemente tiene una interpretación agresiva o amenazante de intenciones de otras personas. Es muy susceptible, siempre piensa que la gente lo está como que persiguiendo, queriendo hacer daño, etcétera. Entonces él vive en una actitud permanentemente como si está amenazado y por lo tanto a la defensiva. Y esa defensiva hace que sea ofensivo, también puede ser ofensivo. Y en esos, los delitos que están asociados a ellos son que hacen acusaciones falsas, como que dicen, esta persona me está acosando, esta persona quiere hacerme daño, esta persona quiere matarme. Y también pueden ser agresivos o impulsivos porque ellos sienten que en algunos sitios, no, es que quiso matarme, es que vino con esa intención, entonces yo ya no aguanté, entonces yo me enojé y por eso lo pegué, ¿no? Y listo. Entonces se meten en ese tipo de problemas. Entonces, habría que ver, ¿no? De qué manera, para el derecho lo plantea como no relevante porque el trastorno paranoide no llega a eliminar la capacidad volitiva y cognitiva de la persona, sí poco la trastoca, especialmente la volitiva, ¿no? Y bueno, va a depender de la forma de argumentar que se puede tener a través de la psicología para que el juez, o sea, no es relevante en el sentido de la tipificación, pero sí puede ser relevante en el sentido de la pena que se le puede dar y hacerla disminuir como un atenuante. En el caso, digamos, del trastorno esquizoide, no, pues los esquizoides son personas introvertidas, son personas muy pacíficas, no tienen empatía, pero no por eso van a ser violentas, ¿no? Y tienen muchas dificultades para relacionarse con otras personas, son personas solas, aisladas, prefieren no meterse con nadie, no meterse en problemas, todo. Entonces, es muy raro que un esquizoide se meta en problemas por los solitos que, por lo tanto, desde luego que no es relevante, por lo tanto, para el derecho, ¿no? En el caso del trastorno esquizotípico, bueno, ahí ya tenemos un poquito, estaríamos un poquito más cerca de lo que es la esquizofrenia, pero tampoco es absoluto. Eh, Son personas más introvertidas todavía que los esquizoides y estos ya llegan a tener un pensamiento mágico, dicen, no, es que ahora que está todo nublado es justo el momento en que no sé qué, las líneas, los astros se han alineado, cosas muy raras piensan ellos, ¿no? Y se aíslan socialmente porque, obvio, la gente no los entiende, ellos también sienten que la gente no los entiende como tal, no se relacionan emocionalmente con las personas, sufren de ansiedad social cuando están con muchas personas, inclusive se sienten bastante incómodos. Y vemos a veces en las calles, ¿no? Personas que caminan muy... No, ya se ha perdido otra vez el sonido. Caramba, che. Se perdió el sonido. Ya, viene otra vez. Escucha, Dios mío, no sé qué pasa. Estos access de Morondanga y decir, mis hijos están, pero así prohibidísimos de usar siquiera sus celulares. Bueno, entonces estos evidentemente tienen poca actividad delincuencial, pero algunas veces, digamos, son muy provocadores con la gente, de repente, si su fantasía y eso, ese pensamiento mágico tiene alguna relación con alguna de sus fantasiitas que tienen, puede ser que molesten a la gente, que la gente, digamos, los trate mal y ellos se defiendan, eso sí puede ser, ¿no? Pero en realidad no es relevante, no porque no delincan, o sea, no porque no pueden hacer, sino porque no delinquen. Ok, el siguiente, que viene a ser el trastorno antisocial de la personalidad, desde luego que jurídicamente es tremendamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, este trastorno antisocial es el equivalente a la psicopatía. Y dicho sea de paso, por si alguien todavía no lo sabe, la psicopatía es la única clasificación ajena al DSM que se acepta, especialmente, bueno, desde luego en el campo forense, porque es recontra importante que eh, o sea, lo que pasa es que el antisocial y la psicopatía tienen ciertas diferencias. Es para lo que nosotros como forenses necesitamos
es más los factores del psicópata, o sea, de la psicopatía. Mientras que el trastorno antisocial a veces o sea, se da con personas que son inclusive funcionales en la sociedad, no cometen delitos, pero no tienen empatía, etcétera, ¿no? Y tienen otros factores. Desde luego que también se relaciona también con delincuentes, pero es preferible utilizar la psicopatía. Sin embargo, como lo plantea aquí el DCM, es un desprecio por todas las leyes, especialmente por los demás y los derechos de los demás. Vemos en esto, por ejemplo, personas que manejan mucho poder, qué sé yo, militares de alto rango, políticos de gran poder, etcétera, no les interesa a quién pisotean para llegar a su fin, ¿no? No cometen delitos, pero pueden hacer barbaridades con el poder, que está, digamos, no necesariamente dentro de lo ilegal, ¿no? Luego, bueno, fracasa en la adaptación de normas sociales, son tremendos mentirosos los antisociales, son impulsivos, algunos pueden postergar realmente sus impulsos, pero para la consecución de una meta más adelante, son irritables, agresivos, despreocupados, normalmente son personas que por ahí, si embarazan a una mujer, por ahí no agarran, no son responsables, con trabajos, o sea, hay de todo en los trastornos antisociales, hay personas que realmente son como parásitos para la sociedad, pero también hay personas de mucho poder dentro de la sociedad. Están en esos extremos, ¿no? Por eso, por lo tanto, lo irresponsable, obviamente solo cae a las personas que están en el extremo pobreza. Lo que sí no tienen remordimiento, y cuando vemos que hay políticos grandes, mundiales, no estoy hablando de nuestro país únicamente, eh, hacen barbaridades, ¿no? Y con el poder que tienen. Y no tienen remordimiento de las cosas que hacen. Obviamente que su vida está muy compleja, ¿no? Por esos sentimientos que tienen, y son crueles, roban, incendian, violan, porque sus impulsos los pueden canalizar a través de aquello, por eso se meten en problemas de delitos sexuales, contra las personas, contra la propiedad, de todo tipo. Inclusive se ha llegado a plantear, y eso está analizando todos los que estudian y plantean y clasifican el DSM, que hay muchos psicópatas especialmente, no tanto los antisociales, sino los psicópatas, que es una especie de falta de control de impulsos, y no pueden frenarse. Por ejemplo, un asesino en serie que es psicópata, va a matar hasta que lo agarren, no puede frenarse. Es un ciclo que va a volver y se va a repetir, ¿no? Pero obviamente el hacer que sea una falta de control de impulsos es como que le quita bastante de lo que es la voluntad. Entonces en Estados Unidos han empezado a ponerlo en posible, eh, realmente un trastorno psiquiátrico y inimputabilidad, que en Estados Unidos no es grave porque la inimputabilidad en ese tipo de casos tan peligrosos terminan encerrados no en una cárcel, sino en un psiquiátrico de por vida. Entonces no hay problema, el problema sería acá que nosotros no tenemos psiquiátricos. Por lo que sí, en implicaciones jurídicas vemos que son absolutamente imputables, y por eso les dije, en algunos países lo toman como atenuante, ¿no? Pero eso no quiere decir que salgan en libertad, para nada, sino que terminan en psiquiátricos, porque la psicopatía no se cura, ¿no? O sea, se puede reducir algo con la edad y algunos tratamientos tal vez, pero es un riesgo, un psicópata, pero de esos con todos los elementos y constituyentes de lo constitutivos, digamos, de la patología no se cura. Por otro lado está el trastorno límite, ¿no? Ahí yo he tenido bastantes personas que he evaluado, digamos, que han cometido delitos, especialmente mujeres, que tienen trastorno límite, ¿no? Ese trastorno límite es una inestabilidad, digamos, en las relaciones personales, en la autoimagen, fluctúa mucho en sus humores, son muy cambiantes, eh, tiene una percepción, digamos, a veces dañada desde su autoimagen como autoestima, de lo que sienten, un rato pueden sentir amor, como al otro rato pueden sentir odio, por lo tanto pueden ser dañinos para los demás, pero también dañinos para sí mismos, o también por ahí no sienten nada hacia nada, y son muy complejas en su entorno, porque la gente al final tiende a aburrirse de estas personas porque nunca se saben con quién están y nada, ¿no? Y encima son sensibles al rechazo, y cuando uno los rechaza, pues pucha, ellos pueden hacer barbaridades para reconstruir esa relación. Y eso por eso pueden hacer, digamos, cometer algún asesinato o lo que sea por sentirse rechazados.
Otros de los delitos asociados que pueden estar es consumo de sustancias tóxicas, porque la ansiedad que pueden llegar a sentir es muy grande y quieren sentir alguna paz y por eso consumen. Frecuentan ambientes marginados, prostitución, porque están muy alterados y buscan tal vez en ese tipo de vida bastante, digamos, extrema, una calma o un canal, una forma de canalizar sus impulsos, y por eso todas esas reacciones de rabia y violentas les puede causar problemas legales, se arrepienten, todo, están muy adoloridos por un tiempo de aquello, pero de repente les puede volver a surgir la bronca, ¿no? O sea, a veces si realmente la persona tiene trastorno límite puede servir como atenuante, nunca, o sea, jurídicamente cae con el delito, pero la pena se le reduce. En el caso del trastorno histriónico, realmente aquí más que ver el histrionismo en personas que actúan en un delito, se observa mucho más en personas víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy emotivos y requieren de mucha atención y su conducta es seductora y siempre están coqueteando y tratando de llamar la atención de la gente y buscar un poco esa admiración, etcétera. Y bueno, más que todo atención y claro, su afectividad también es cambiante, a ratos están eh, bastante, digamos, con conceptos parecidas a los de límite, ¿no? No delinquen en el sentido, o sea, mucho, pero los puede ver a veces en víctimas, ¿no? Pero bueno, en realidad más, no delinquen mucho, no es relevante, porque no, para estas personas sí no se les quita la cuestión, ¿cómo se llama? El elemento cognitivo, menos el volitivo. Menos, más bien del revés, el volitivo tal vez una nada, pero el cognitivo para nada. En el caso del trastorno narcisista, ¿por qué planeó el hecho? Digo, ¿quién? Eh, ¿Por qué planeó el hecho? ¿Un histriónico? No sé quién, o sea, Luz me está preguntando. ¿A qué hecho se refiere que me pregunta? ¿Por qué planeó el hecho? Digo, ¿cuál hecho? ¿De quién? Bueno, cuando me lo escriba le respondo. Oye, no me escribe todavía. En el trastorno narcisista de la personalidad vemos necesidad de admiración y falta de empatía, ¿no? Una persona vive, digamos, de ser ensalzada, de ser admirada, reconocida con un montón de cosas y no tiene empatía cuando puede hacer daño a alguien. Son personas que buscan bastante poder y no aceptan críticas ni fracasos y reaccionan muy torpemente, son muy arrogantes, si tienen algún logro lo elevan enormemente y usan en realidad a los demás para llegar a sus logros, ¿no? Eh, al describir esto y el anterior, no quiero decir en quién estoy pensando. Mejor no digo porque políticamente nos podemos meter en problemas. Eh, si lo saben, eh, escríbanlo. El joven doctora que hace unos meses ahorcó a su pareja, ahora está en el centro de Viacha. ¿Cuál? No recuerdo bien el caso. Mm, que ahorcó, es el centro de ese jovencito. Un jovencito tiene que ver si está seguramente en Calauma. No, ahorita no recuerdo el caso. Bueno, en el caso, si se me hace recuerdo, yo al tiro, sí, ojalá jale el asunto, ¿no? Los narcisistas, no es que yo, aquí, o sea, en el libro que yo consultaba para ver esto, decía que rara vez delinquen, yo más bien veo nomás que, por lo menos aquí he tenido varios que precisamente por el poder que les gusta, gracias, licenciada Parra, gracias para la siguiente clase, listo. Todavía lo puede mandar a mi correo, así yo tengo preparación previa. En el, digamos, he visto bastantes personas que uno de los elementos del narcisismo es búsqueda de poder. Entonces, por buscar ese poder a veces pueden ser torpes y dañar a las personas y también hacer eh, estafas, ¿no? Por tener más plata. Y eso asocian ellos con poder. Lo que sí también hacen los narcisistas, eso sí es claro, denuncian mucho, ¿no? Porque
como no aceptan críticas, entonces si es que alguien los contraría de alguna manera, entonces se defienden a través de aquello. No es relevante para el delito, para el derecho, son personas que en ningún momento pierden la capacidad ni cognitiva ni volitiva. En el caso del trastorno evitativo, no, realmente es mucho menos relevante porque más bien esas personas al ser evitativas se inhiben socialmente, se sienten poco, evitan contacto con la gente, quieren ser queridos, apreciados y temen mucho al rechazo, entonces evidentemente no hacen, jamás van a golpear a una persona o van a insultar o algo porque no lo van a hacer. Y bueno, obviamente no es relevante para el derecho. El trastorno por dependencia, ese sí lo veo mucho con situaciones para víctimas, ¿no? Los dependientes son sensibles a la desaprobación, hacen todo para ser aprobados y ahí sí los veo cuando tienen esto, pueden volverse cómplices, ¿no? Porque si el actor le pide que haga X o Z cuestión, les va a lograr su cariño y seguir manteniéndose a su lado, etcétera, tiene que cometer el delito que el agresor le pide. Entonces sí veo que hay como cómplices. He tenido un par de personas con trastorno por dependencia que evidentemente han pasado por ello, ¿no? Y sienten no poder vivir sin esa persona a la cual se han entregado y que sienten que es su forma de vivir. Baja autoestima, no toman decisiones ni responsabilidades, o sea, son como un adendum del otro. Entonces, claro, por ese esfuerzo de ser querido puede llegar a ser cómplice. Pero lamentablemente para el derecho no lo libra de estar, digamos, de ser tipificado por algún delito. Siento que, por lo menos en uno de los casos he logrado que una persona se le baje o sea, sí le han condenado a la persona, pero le han dado un atenuante por esta situación. En el trastorno obsesivo compulsivo, esas personas están tan aferradas a las normas, están tan excesivamente preocupados por el orden y ser perfecto y el perfeccionismo y hay que cumplir la norma y no hay que portarse mal y que la basura en su lugar, o sea, desde las cosas más sencillas hasta las cosas que pueden ser más rayar con la justicia, son muy obsesivos, entonces evidentemente no. Ellos sí controlan, son muy meticulosos, son muy rígidos morales y éticos, terror inclusive pueden tener aquí, eso es real, a transgredir normas, entonces no roban, no hacen nada por terrores. Entonces, como son fieles seguidores de la norma, realmente sus delitos son, en realidad como que ni siquiera existen, ¿no? Las parafilias, evidentemente son, según el DSM-4, conductas sexuales, digamos, eh, aberrantes de alguna manera, ¿no? Que tenemos una serie podemos tener el voyerismo, tenemos el froterismo, tenemos, bueno, peor sería tener relaciones con cadáveres, tener relaciones con animales, o sea, zoofilia con animales, necrofilia, ese tipo de cosas, son las parafilias, ¿no? De todos modos son delitos, pero que hay que ver, digamos, en Bolivia, si hay un zoofílico, no está tipificado, ¿no? Faltas a la moral podría ser alguna situación por el estilo, ¿no? Porque los animales, por algún lugar de protección a los animales se lo podría agarrar. Un necrofílico por el irrespeto a un cadáver, pero ustedes saben que para constituirse algo como delito tiene que estar tipificado en la norma, entonces sería muy difícil encajar en aquello, ¿no? Lo que sí, las personas que son voyeristas, ya es a una persona a la que están observando mientras se desnuda, mientras se ducha, y están fisgoneando, ¿no? Entonces sí, la persona si no se entera, desde luego que no está dañada, pero el momento que se entera que hacía semanas o meses había un tipo que había instalado una cámara en su baño o en su dormitorio, pues obviamente a la sola idea que ha sido observada desnuda y en todas las circunstancias puede quedar muy traumatizada. No he estado en un caso así de eso, sí he estado con un caso de un exhibicionista he tenido, que evidentemente se exhibía ante esos grupos a veces que se sienten de los bancos de las plazas y están ahí chicas, que sé yo, charlando y riendo, que salen de la universidad y se les hace tarde, es de noche, entonces ahí apareció este señor y
Y claro, las chicas, se alteraban. Y claro, ahí le han hecho una denuncia porque ya lo conocían, ha ido varias veces. Y claro, lo de estos exhibicionistas sufren mucho porque sienten que es la única forma que tienen de excitarse, de poder llegar a una erección y que posiblemente, si es que las víctimas no se escapan muy rápido, le puede alcanzar para eyacular y tener un pequeño orgasmo. Entonces, es un tema que muy complicado, jurídicamente puede ser muy terrible, pero para las personas es una enfermedad, ¿no? O sea, un coprofílico, un zoofílico, eh, eso sí, ¿no? Obviamente que entre las parafilias también está eh, la pedofilia, que es el sexo con niños, y eso ya sí, jurídicamente está muy claramente tipificado y con todo un castigo severo hacia los agresores. Y por eso hay que hacer un diagnóstico, pero hay que ver qué opina el derecho al respecto, ¿no? Nosotros ahí tenemos unos ciertos vacíos jurídicos que tenemos que ver de qué manera podríamos apuntar hacia aquello, ¿no? En las parafilias. En el caso de los trastornos afectivos, digamos, están aquí. Creo que el tiempo ya ha pasado, hemos llegado a las 9 de la noche, puede ser. No, no, a ver, sí, no aparece el reloj aquí. Pero preferiría que no las hagamos ni siquiera estas rápidas, si es un poquito más de las 9. Nos faltan 15 minutos que nos hemos comido por el chinchoso Access que me ha jugado feo esta noche y se me ha venido cortando estos días, la verdad, o sea, no estos días, en estas semanas, una o dos veces así por minutos, pero justo ahora, pues eso es ley de Murphy. Haremos una cuestión. Yo quisiera que, bueno, el miércoles que nos vuelve a tocar, entonces nos prolongamos unos 15 minutitos y con eso estamos al día con todo esto. ¿Les parece? Si no tienen ningún inconveniente, si quiero ver que si todos los que están aquí los he tiqueado, sí, todos los que están aquí están tiqueados. ¿No? Entonces, ¿les parece? Perfecto, ¿no? Ok, entonces lo hacemos así. El miércoles nos vemos. Ustedes ya tendrían que subir la tarea al sistema, a la plataforma, con los 3 puntos que les he planteado para que nos podamos, para que yo ya se las pueda observar. Por favor, nuevamente la recomendación que sean un poco más, que se esmeren un poco más en las tareas, que no sea tan superficial. No, eso no quiere decir que copien más, al contrario, no copien de internet, lean, analicen. Mis preguntas son precisamente para que para cada respuesta tengan que analizar, resumir, interpretar bastantes textos que puedan buscar y para responder las cosas de forma fundamentada, argumentada, ¿no? No, argumentada, eso es lo que estoy buscando, un argumento. ¿Listo? Ok, entonces me despido. No hay problema, licenciada Rada Munchiparra, muchas gracias. Nos vemos entonces, que tengan un hermoso fin de semana con su familia, aunque nos esté haciendo un friecito, pues aunque sea la potosina, nos encerremos todos y veamos una rica